Tengo en mi corazón algo hace unas semanas atrás y les cuento un poco. Cómo ha sido un poco estas últimas semanas. Nosotros recién terminamos en Rancagua un campamento con la iglesia, una semana, y mi espalda lo sabe muy bien. Y fue un tiempo hermoso. Y antes de eso estuvimos compartiendo la palabra el fin de semana anterior y hablando de que nada reemplaza la presencia de Dios. Nada reemplaza la gloria de Dios en nosotros manifiesta. Nada reemplaza la presencia de Dios manifiesta en medio. Pueden haber algunas cosas que pueden parecer, pero nada reemplaza cuando Dios está en medio nuestro. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Amén. Y ese era nuestro corazón para el campamento. Así que empezó el campamento, primera noche, y el Señor comenzó a sanar y le dimos libertad sin programa al Espíritu Santo, ya que era un campamento, le dimos nomás. Y tiempo atrás habíamos escuchado al apóstol Ricardo Di Rocco, y él decía, tenemos que esperar, decía él. Empieza el tiempo de alabanza y estamos juntos y esperemos el momento. Y yo tenía eso en mi corazón y en mi mente. Entonces estábamos en el campamento y empezó una canción, otra canción, y llegó un momento, ese primer día, y hubo una sanidad interior en muchos jóvenes, principalmente en todos, pero jóvenes. Después al otro día en la mañana talleres y después en la noche otra vez. El martes, como hubo eso de sanidad interior y un mover del Espíritu, no hubo palabra. O sí hubo, pero de otra forma. Miércoles en la noche comenzamos de nuevo con alabanza, con cánticos, y llevamos 40 minutos, una hora, hora y media, pero se dio un fluir del Señor, una canción tras otra, y cuando estábamos en un momento, sí estábamos cantando, ¿se acuerda cuál era? Sí. Toda la gloria de tu presencia, somos tu templo, damos reverencia, levántate, sé bendecido, hoy nos gozamos en tu amor, tu presencia llena este lugar. Una vez la cantamos, 2, 3, 4, y de repente el Espíritu Santo comenzó a bautizar a los niños. Mi hija hablando en lenguas, otro niño y otro niño, y así fue por más o menos 2 horas, o quizás más. Y un mover, palabra profética, interpretación de lenguas, los dones carismáticos se empezaron a manifestar en medio. Nunca más esos niños y jóvenes volverán a ser los mismos, porque hubo un toque del Espíritu en sus corazones. Y así me ocurrió a mí cuando tenía 8 años. Estábamos en un retiro en Concepción y había una atmósfera de alabanza tan linda. Y mientras estaba ahí, yo estaba jugando con autitos. Mi mamá me había llevado unos autitos. Estaba ahí en la galería jugando. Y en un momento estaba ahí y si empiezo a llorar, no sabía qué me pasaba. Y empiezo a ser lleno del Espíritu. Y eso marcó mi vida. Yo después quería repetir siempre eso que había sentido. Era la presencia de Dios manifiesta. Ocurre eso en el campamento. Al otro día, otra vez se revela y se empieza a manifestar el amor del Padre
la paternidad. Un momento estábamos cantando y una hermana siente y me dice, no sé por qué, toca la marcha nupcial. Toca la marcha nupcial. Y empiezo a tocar y digo, bueno, me sé una partecita en medio del culto, ¿no? De todas las canciones al Señor. Y de repente el Espíritu Santo indicó eso. Toco eso y empieza el Señor a sanar. Y mire lo que sanó. Muchos hombres y mujeres se habían ido, cuando se casaron, no tuvieron la bendición del Padre. Y en ese momento el Señor sanó ese momento específico. Duró 5 minutos, 7 minutos, nada más. Y seguimos. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque nada reemplaza la presencia de Dios manifiesta en nosotros. En Lucas Jesús les dice a los discípulos, y dice la palabra que Él sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Sopló el Espíritu Santo dentro de ellos. Pero ahí mismo después les dice, pero esperen porque seréis revestidos, investidos del Espíritu Santo. Hay una experiencia que es el Espíritu Santo dentro de nosotros para ser transformados. Pero hay otra experiencia que es para vivir y hacer la obra de Dios, que es cuando son revestidos del Espíritu. Necesitamos un Pentecostés. Necesitamos ser llenos, ser revestidos del Espíritu Santo. ¿Me dice amén? Amén. Tu casa necesita, amén. Sí, tus hijos. Le has hablado de todas las formas, has llevado gente para que le ore y todo y no pasa, ¿no? Tu familia, es porque necesitamos algo más. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Ningún mover, partamos de hechos. ¿Cómo comenzó la iglesia? ¿Comenzó en un seminario? ¿Cómo comenzó? ¿Con un hombre que tiene toda la revelación? ¿Cómo comenzó la iglesia? Comenzó con un mover del Espíritu Santo, como un viento recio, y eso cambió todo. Necesitamos ser llenos, ser revestidos del poder de lo alto para hacer la obra. Amén. Vamos a hablar un poquito de esto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del versículo 1 al 3. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron esto los hijos de Israel, descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Qué cosa, ¿no? Y la gloria de Jehová llenó la casa. Somos templo. Él está en nosotros. Amén. Él está en nosotros. Él está en nosotros. Sin embargo, necesitamos la manifestación de su presencia sobre nosotros. Sobre nosotros. Amén. Amén. Sobre nosotros. ¿Hace cuánto que no va al hospital a sanar a los enfermos? O echar fuera demonios cuando vemos gente en las calles. Necesitamos sobre nosotros el poder. 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 Lo que hace la diferencia de una a otra religión, con X religión, no es el conocimiento. No es solo eso. No es una cosmovisión.
Lo que nos diferencia a nosotros es que dentro de nosotros está el que levantó a Jesús de entre los muertos. Él está el Espíritu de vida. Es que está el poder de Dios en nosotros. Esto hace la diferencia. Pueden saber muchas cosas otros. Y nosotros quizás podemos saber mucho. Pero lo que hace la diferencia es el poder de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Podemos convencer a muchos, pero el cambio lo produce el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en las vidas. Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Este es el comienzo de la iglesia. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias hermosas con Dios, con su Espíritu. Y estas marcan nuestra vida, transforman nuestra vida, porque es imposible estar con Dios y seguir igual. Siempre algo cambia en nuestro interior, pero es necesario ser investidos, ser otra vez llenos, revestidos del poder de lo alto. Amén. Cada hombre de Dios que vemos en la palabra, en la Biblia, comenzó su ministerio, comenzó a hacer lo que Dios quisiera, una vez que tuvo un encuentro con Dios personal, profundo, que marcó su vida. Algunos de nosotros estamos actuando de manera mecánica. Hay que hacer, pum, ya sé. Pero necesitamos ser revestidos del poder de lo alto. Amén. Cada hombre y mujer de Dios fue un canal del poder de Dios. Antes tuvo un encuentro sobrenatural porque Dios es sobrenatural. Él nos dio este envase, pero Él nos hizo seres espirituales para que a través de esta dimensión espiritual podamos estar conectados con su Espíritu y así poder tener acceso, escuche, a lo sobrenatural de Dios. A lo sobrenatural de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu, es recién el acceso a lo sobrenatural de Dios. No es el fin final ser llenos del Espíritu, hablar en lenguas. Es el acceso a todos los dones del Espíritu. Los 9 dones. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios usó a hombres de manera tremenda. Imagínense, Moisés lo saca al desierto y allí lo tiene durante 40 años. Luego Moisés tiene el encuentro que cambia su vida y lo lleva a su propósito. ¿Qué fue? La zarza. Tuvo un encuentro con la gloria de Dios. ¿Has tenido ese encuentro? ¿O hace cuánto que no lo tienes? ¿O ni se te ocurrió pensar en eso? Moisés lo tuvo en el desierto. En el desierto. Quizá alguno está pasando un desierto. El desierto es la parte difícil de la historia. Porque en el desierto no hay agua. El sol pega fuerte. Es incómodo. Quiero salir rápido de allí. Pero ahí en el desierto, Dios afinó el oído de Moisés. Conoció la voz del Señor así después.
no despreciemos el desierto. Porque Dios está también en el desierto y está formándonos, está capacitándonos para lo que vendrá para nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos están pasando por un desierto? ¿Hay alguno? No lo despreciemos. No nos perdamos la oportunidad en el desierto de escuchar a Dios. El Señor está en el desierto también. No es que no te escucha, Él está. Él ahí está, afinando tu oído a Él para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. El Salmo 119, bueno, lo voy a parafrasear. Salmo 119, verso 67. Ahí sí lo puede anotar. Salmo 119, verso 67. Gracias. Dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dice humillado, hay otra traducción que dice: antes que fuera yo afligido, andaba descarriado, pero ahora guardo tu palabra. La aflicción, esto, hermanos, no es fácil decirlo porque también yo sé, lo he vivido y el Señor va a usar la aflicción para santificarme. Y la aflicción nos ayuda a guardar la palabra. ¿Le dan gracias al Señor por la aflicción? Si lo vemos así, sí le damos gracias. Por eso Pablo decía: esta leve tribulación momentánea crea en mí un mayor peso de gloria. Me gozo, dice, me regocijo, decía Pablo. El desierto nos santifica. Dios cumplió su propósito con Moisés, fue usado por Dios para la liberación de su pueblo. El desierto afinó el oído de Moisés a la voz de Dios y Dios le respaldó. Pudieron experimentar, Moisés experimentó la gloria de Dios. Vemos otros sucesos en la historia, en el Antiguo Testamento, donde hombres normales, comunes como nosotros, cuando venía la gloria de Dios sobre ellos, eran capaces de hacer cosas impresionantes. Imagínense Sansón, con la mandíbula, ¿era? ¿Sí? ¿Se acuerda? Que mató a 1000 filisteos, a 1000. Cuando la gloria de Dios descendió, imagínense Elías cuando estaba con todos los sacerdotes falsos y él dijo: mojen esto otra vez, y cayó fuego. La gloria de Dios se manifestó. Hermanos, el punto es que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él lo puede hacer hoy. Y Él lo ha hecho en otros lugares. Y mi mensaje es, y lo que tengo en mi corazón, que Dios ponga en nosotros hambre por ver su gloria, hambre por ser usados con el poder de Dios. No es solo tocar, es fome solo tocar, es fome solo prepararse para tocar, o yo solo predicar. Yo quiero experimentar el poder de Dios afuera, en la calle, en mi casa, cuando van los discípulos, iglesia en casa, que haya un mover de Dios. Porque tocar es fácil, preparar otras cosas, pero necesitamos el poder de Dios sobre nosotros, en nuestras manos, para sanar, para liberar, para restaurar, para ir al que está afuera. Amén. La gloria de Dios. Puse otro ejemplo. Daniel en el foso de los leones. Mire lo que hizo la gloria de Dios. Le cerró la boca a los leones. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
Él les cierra la boca hoy día a los leones que quieren comernos. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. Y la gloria de Dios desciende a través del ángel de Jehová, que es la teofanía que ayer aprendíamos. Jesús en medio. Jesús en medio. Y cuando salieron no tenían ni olor a quemado. Jesús en medio. Es la gloria de Dios en nuestra casa. Amén. Me acordé de Asaf Borba. Dice que su hijo estaba como que no se acercaba mucho a Dios, estaba ahí y él decía, ya le hablé tantas veces, o le hablé, no me acuerdo bien los detalles, pero ya no había servido mucho lo hablado. Y Dios le puso en el corazón a Asaf, en la casa, que hiciera un altar de alabanza. Así que agarró la guitarra y se puso a cantar. Y mientras cantaba, hermanos, alabanzas, es el poder de la alabanza. Porque Dios se manifiesta en medio de la alabanza, no en medio de la petición. Él se manifiesta en medio de la alabanza, dice el Salmo 22:3. Y cuando levantó alabanza, dice Asaf cantando al Señor, dice que su hijo baja llorando. Y un toque del Espíritu. Y ahora anda sirviendo con Él por todos lados. Un toque del Espíritu. Hermano, hermana, si tu hijo no está en Cristo, proclamamos la palabra. Se volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Lo cree? Pero que el ambiente de nuestra casa se transforme en un ambiente de alabanza donde el Señor se sienta. Dice el Salmo 22:3 que el Señor habita y la palabra original es sentarse cómodamente en medio de la alabanza de su pueblo. Necesitamos la presencia de Dios porque es irreemplazable. Podemos inventar. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, es sobrenatural y afecta toda la vida del hombre. Afecta su familia, afecta la iglesia, afecta la ciudad y afecta el mundo. Amén. Cuando la gloria de Dios, su presencia manifiesta, está en medio nuestro, hay transformación, hay sanidades, hay cambios en el corazón, hay arrepentimiento. Eso me llamó la atención el día miércoles del campamento, cuando hubo una manifestación y los niños empezaron a hablar en lenguas. Hermano, pasó algo tan lindo porque yo tengo un don de discernimiento de espíritu y estaba ahí. Y veo una niña en el suelo y Dios me muestra el demonio. Rechazo, soledad. Y voy a orar, y cuando voy a orar viene una niña de 10 años y está hablando en lenguas y deja de hablar en lenguas y dice rechazo y soledad. ¿Cómo el Espíritu Santo orquesta todo? Dejamos el programita a un lado y lo dejamos a Él. Y Él empezó a orquestar todo. Un mover. Y en ese momento, cuando estaba la manifestación del Señor palpable, muchos jóvenes comenzaron a confesar pecados y empezaron a ser liberados. Un joven se acercó y me dijo, yo soy adicto a la pornografía, y lloraba dentro de la iglesia, y Dios lo empezó a liberar. Otra hermana tenía problemas en su espalda y Dios sanó. Y así queremos ver la gloria de Dios. Lo demás no le llega ni a los talones, hermanos. Un lindo arreglo. Yo soy músico, por eso siempre hago la comparación con la música. Pero no, queremos ver la gloria de Dios. Yo no quiero sacar más discos Quiero ver la gloria de Dios en los cultos, aquí, donde sea, en la calle, en las casas, la gloria de Dios. ¿Tienes hambre? ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre de ver la gloria de Dios? ¿Quiere verla en su casa? ¿En su familia? ¿Sí? ¿En su barrio? ¿Con los vecinos? ¿Con los parientes? ¿Amén? ¿Sí? Si es así, le invito a levantar su mano un momento.
Y dígale al Señor con todo su corazón: Señor, nada reemplaza tu presencia manifiesta. Tenemos palabra, pero queremos la experiencia también de tu presencia manifiesta en medio nuestro. Oh, aquí en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Podemos tener mucho conocimiento, hermanos, mucho estudio, pero si su presencia no está en nosotros, si su gloria no está en medio nuestro, no tenemos nada. Los fariseos sabían mucho, pero no tenían la gloria de Dios. Y eso era igual a huevo, a nada. Solo letra muerta. Si su Espíritu no está en medio nuestro manifestando su gracia, su gloria, no tenemos nada. Cualquiera puede tener conocimiento o estudio, cualquiera. Eso no es el punto. La cosa es que nada puede reemplazar el poder y presencia manifiesta de Dios en medio nuestro. Moisés dijo en Éxodo 33, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tú no estás manifiesto, en otras palabras, Señor, no nos vamos a mover. Te necesitamos a ti, solo a ti. Que mi esposo cambie. ¿Cuántas hermanas deben pensar eso? O hermano dice que mi esposa cambie, que mis hijos cambien, que mis padres cambien. ¿Sabe cuál es la solución? La presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué marque! Como le pasó a Nicky Cruz, cuando David Wilkerson cuenta el testimonio que Nicky Cruz lo quería matar. Y en ese momento cuenta Nicky Cruz que sintió un fuego que lo llenó. Fue el poder del Espíritu. Necesitamos el poder del Espíritu. Las estrategias humanas se quedan cortas, no sirven si el Señor no está. Podemos tener todo esto. Me acordé de nosotros que se nos quemó todo. Bueno, quizá eso nos ha llevado a ver un poco más lo que es fundamental. Podemos tener muchas cosas que no están mal, pero si no tenemos la gloria de Dios, su presencia manifiesta, lo demás no sirve. Necesitamos, hermanos, necesitamos su presencia manifiesta en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en las calles. Que cuando salgamos haya milagros. Es como leí aquí mismo, aquí, ¿dónde está el campo misionero? Afuera, aquí somos equipados, pero afuera. Pero no podemos salir afuera sin estar llenos de Dios, llenos de su presencia. Cuando estamos llenos de su presencia en una constante, toda la verdad, toda la didaqué, todo el querigma se hace real en nosotros. O si no, es solo una ley, es solo una palabra, es solo un conocimiento. Por eso necesitamos la experiencia, la llenura del Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros. Ser revestidos del poder de lo alto. Por eso el Señor les dijo, esperen ahí hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y cuando recibieron el poder, entonces fueron testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Nosotros seremos efectivos si somos llenos del Espíritu. No basta un conocimiento, no basta un modelo, no basta cualquier cosa que hice seminario, no basta. Necesitamos el poder del Espíritu en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra mirada, en nuestro hablar, en nuestras manos, en nuestro caminar. El poder del Espíritu, si no, es hueco. Necesitamos un Pentecostés. 120 esperando en oración y estaban en comunión. ¿Por qué? Porque no había opción. El Señor les dijo, esperen ahí. No hay opción. Y ¿sabe qué creo, hermanos? Que igual acá, en el tiempo que vivimos, no hay opción. Nada reemplaza el poder de su presencia manifiesta en medio nuestro. No hay esperanza en el mundo que no sea Dios. No hay esperanza. Él es el pan de vida, Él es el agua.
Solo Él en medio nuestro. Y mire lo que ocurre, hermanos. Como buscaron el Pentecostés y ocurre todo eso, se convirtieron 5,000 de una. De una se convirtieron 5,000. ¿Y qué haremos, Pedro? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. 5,000. Cualquier pastor se querría 5,000 de una. Pero la clave fue: esperen hasta que sean revestidos. Es una búsqueda. A veces equivocamos el camino. Pero ningún mover comenzó con estrategia de hombre. El Señor prendió la mecha. Él la prende. Y hay un mover del Espíritu. Azusa. ¿Cómo comenzó? Mover del Espíritu. Y todo mover, si usted empieza a estudiar la historia de los avivamientos, no comenzó con una conferencia internacional, no, comenzó con un grupo de personas buscando y orando y clamando a Dios, y Dios empezó a manifestar en medio. Pero hoy día la iglesia piensa a veces como la Odisea. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tenemos todos recursos hoy día, comunicaciones, todo. Pero parece que algo nos falta, ¿no? Tommy Tenney dice: donde hay pan fresco, la gente va a ir. Y el pan fresco es Dios, es su presencia manifiesta en medio. Son vidas transformadas, llenas del Espíritu. Pero no solo acá, hermanos, es en nuestras casas, es con nuestras familias. No podemos pretender nosotros tener una iglesia santa si no tenemos familias santas. Podemos tener muchas cosas materiales, pero quizá el Señor nos dice son pobres porque han perdido lo más importante. El Espíritu Santo manifiesto en medio nuestro. Podemos tener un sonido espectacular, los mejores músicos, las mejores voces, mejores grabaciones, instrumentos. Podemos tener los mejores seminarios, desarrollados los ministerios, artes, todo, la mejor organización. Pero si no tenemos la gloria de Dios, la presencia de Dios manifiesta, no tenemos nada. Y nos cansamos y nos agotamos y queremos que venga más gente y queremos hacer esto y lo otro, pero es la gloria de Dios en medio lo que hace la diferencia y lo que hará la diferencia en estos días que vivimos y en lo que viene. Si no tenemos su presencia en medio nuestro moviéndose con libertad, no tenemos nada. Él es irreemplazable. Su presencia es irreemplazable. Solo Él transforma. Solo Él cambia los corazones. Solo Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es irreemplazable. Solo Él renueva. Solo Él nos restaura. Solo Él hace las cosas nuevas. Él es irreemplazable. Solo Él sostiene a su iglesia. Solo Él da el crecimiento. Solo Él levanta ministerios. Solo Él puede sanar la familia, traer a tus hijos, esposo, esposa. Él es irreemplazable. Ningún equipo de música, ningún pastor, ninguna organización, por más buena que sea, aunque tenga la mejor intención, puede reemplazar lo que el Espíritu Santo hace en las vidas, en los corazones y en medio del cuerpo. Cuando Moisés le dijo al Señor: si tú no vas con nosotros, no nos moveremos, esta oración fue respondida. Dios le agradó.
O sea, Moisés no va a hacer nada. No voy a hacer nada. Entonces ahí estoy. Fuego y nube. El mar se abrió. Salió agua de la roca. Codornices, carne, maná diario. Dios suplió. Pero Moisés dijo, si tú no vas con nosotros, yo no me muevo. Señor, pueda traer en nosotros esta hambre por su presencia, por su gloria. David dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. En ese entonces la presencia de Dios estaba en un lugar ahí específico, la gloria de Dios. Entonces lo único que David quería, siendo rey, teniendo todo, pero lo único que él quería era estar aquí. Ahí está la gloria, aquí quiero estar. ¿Dónde está la presencia del Señor? Ahí quiero estar, no me voy a mover de acá. No me voy a mover, no voy a hacer otra cosa. Eso es lo que quiero. Y eso es lo que dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Este es el beneficio cuando estamos a la sombra de sus alas, ahí, cuando habitamos. No es que vamos, salimos, estamos, Él está en nosotros, pero nosotros escogemos, sin la transgresión del pecado, estar ahí mirándolo a Él. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera. La presencia de Dios. David había experimentado la presencia de Dios, quizá en el campo con las ovejas. Por eso después no le costó nada. El gigante, no, ese pan comido el gigante, porque estaba lleno del Señor, lleno de Dios. Mejor es un día. Creo totalmente la palabra de Ageo, capítulo 2, del verso 6 al 9. Lo vamos a leer. Y quiero declarar esta palabra sobre esta hermosa congregación, los pastores. Quiero pedirle que se pueda poner de pie.